Hola mis amigos, soy Enrique, bienvenidos a este video que viene por cortesía de un suscriptor que está buscando su primer carro. Él quiere un carro que sea bonito, medianamente amplio, preferiblemente sedán, que sea automático y que su transmisión sea fiable. Adicionalmente, que no sea muy caro de mantener, que sea medianamente económico de combustible y que esté en un presupuesto entre los 50 y los 60 millones de pesos. Así que veamos las recomendaciones que tenemos acá para nuestro amigo. Comencemos con el más pequeño de todos, el Mazda 2 Sedan, un carro que si bien no es muy amplio en sus asientos, sobre todo en la parte trasera, su maletero de 410 litros de capacidad le da una ventaja sobre el Sport. Cuando necesitamos viajar, no tenemos que llevar las maletas en nuestras piernas, sino que tiene un baúl lo suficientemente grande como para que pues le demos un poquito más de comodidad. Adicionalmente, pues sus interiores son realmente de buena calidad. Y aunque nuestro amigo mencionaba que le interesaba el Mazda 2, pero en la versión Grand Touring, para serle muy sincero, con este presupuesto entre 50 y 60 millones de pesos sería muy difícil conseguirse un Grand Touring, prácticamente imposible, ya que estos rondan como mínimo en los 65 millones de pesos. Entonces, si lo que quiere es un Mazda 2 sedán automático, le tocaría optar por la versión Touring, que al igual no está nada mal, es un carro muy completo en equipamiento y seguridad. Y pues tenemos un carro que es económico de consumo, como lo que está buscando, ya que ronda un rendimiento promedio en ciudad de unos 45 kilómetros por galón. En carretera puede ser 55 o 60 kilómetros por galón. Adicionalmente, tiene un diseño bonito, agradable. A la mayoría de las personas les gusta, así que no podemos decir que es un carro feo, ni que sea el más bonito de todos, pero es un diseño agradable. Por otro lado, ese sedán, su maletero de 410 litros, le da suficiente espacio, al menos mucho más que los 280 litros que tiene la versión hatchback. También tenemos un vehículo bastante fiable, tanto mecánicamente como eléctricamente, y su transmisión automática es reconocida por su fiabilidad. Es un carro que tiende a no presentar ningún tipo de problemas, ¿no? Entonces, obviamente, toca revisarlo muy bien como cualquier otro carro, porque por más bueno que sea, se puede dañar, pero en términos generales es un carro bastante bueno. Y finalmente, es un carro muy comercial. El día que necesite venderlo, no va a tener inconvenientes para hacerlo. En cuanto a sus gastos anuales para recorrer unos 10.000 kilómetros, es un carro que le tomaría más o menos unos 9.800.000 pesos al año o en promedio 820.000 pesos mensuales. Aquí estoy incluyendo una estimación mínima de 3 millones de pesos para el seguro todo riesgo, ya que es algo que le preocupaba mucho, pero como le explicaba a él, pues para mí es muy difícil determinar cuál es el valor exacto o cercano del seguro todo riesgo porque depende de muchos factores. Así que le voy a hacer una estimación mínima. El seguro todo riesgo de este carro mínimo le valdría 3 millones de pesos. De ahí para arriba depende mucho del perfil del cliente y de la cobertura de lo que le brinde el seguro. Recuerden que hay gamas de seguros, hay unos muy básicos y otros más completos. Continuemos con su hermanito mayor, el Mazda 3, que con este presupuesto sí se podría conseguir un Grand Touring, eso sí, por ahí modelos 2015 o 2016. De ahí para arriba sería muy difícil conseguirlo, con algo de paciencia tal vez lo logre, pero fijo al menos un 2016 sí se puede conseguir con estos 60 millones de pesos. El Mazda 3 es muy parecido al Mazda 2, solo que más potente y con mejor espacio, porque definitivamente resulta mucho más cómodo en sus asientos traseros, lo cual sí es un punto débil del Mazda 2. Pero en el Mazda 3 solucionamos esto. Mira, incluso aquí cuando yo estaba mucho más gordo, pues quedaba cómodo en este carro. Pero esa comodidad, el hecho de que este carro sea más amplio, más largo, más grande, más pesado, con motor más grande, con más potencia, mejor desempeño, tiene un precio y es la gasolina. Y es que pasamos de un rendimiento en el Mazda 2 de unos 45 kilómetros por galón en ciudad a unos 35 en el Mazda 3. Así que sí vamos a gastar más plata en gasolina, pero debo decir que considerando que este carro es grande, además que tiene muy buena potencia, anda muy rico y que es un cilindraje de 2 litros, 35 kilómetros por galón en ciudad, lo considero algo económico de consumo. Así que sería una muy buena opción si lo que se busca es mayor comodidad, conservando lo que es el equipamiento y la fiabilidad. En cuanto a sus gastos, con este carro se nos sube la gasolina de 3,5 a 4,5, se nos suben los impuestos un poquito, se nos sube también el SOAT. Básicamente eso es donde están los mayores cambios. Por eso, los gastos en este carro para recorrer unos 10.000 kilómetros al año son aproximadamente 11 millones de pesos al año o en promedio unos 920.000 pesos mensuales, conservando un seguro de riesgo similar de unos 3 millones de pesos para arriba.
Continuamos con el Kia Rio, que con este presupuesto y dependiendo la versión se podría conseguir un modelo 2018, 2019 e incluso un modelo 2020. Es un carro económico de consumo dependiendo de las circunstancias. Es un carro amplio y cómodo, a pesar de que no se ve tan grande, realmente resulta muy cómodo para todos los pasajeros, especialmente para los viajes largos. Su motor de 1.4 litros tiene un desempeño bastante decente, obviamente es mucho mejor el del Mazda 2 y el del Mazda 3, pero el Kia Rio no es que se quede tan atrás. En equipamiento es muy completo, le falta algo de seguridad, en ese aspecto también es inferior al Mazda 2 y al Mazda 3. Comercialmente hablando es un carro muy apetecido, tanto por las personas que lo quieren comprar como por las personas que se lo quieren robar, y es por esa razón que el seguro de estos carros suele ser más costoso que el de los Mazda. Y ya para mencionar lo que es el consumo, ese es un carro que tiene un consumo muy variado. En condiciones buenas, de terrenos planos, con dos pasajeros más o menos, es un carro que le puede dar unos 45 kilómetros por galón en ciudad, pero ya en ciudades empinadas, con el cupo completo, es un carro que le puede hacer 30 o 35 kilómetros por galón. Digamos que su eficiencia del motor no es que sea la mejor, no logra mantener ese ahorro en combustible en todas las circunstancias, como sí lo puede llegar a hacer tanto el Mazda 2 como el Mazda 3. Pero cuando nos vamos en temas de repuestos, arreglar un Kia Rio cuando se daña resulta muchísimo más barato que arreglar cualquier Mazda. Y eso, digamos que lo pone en algo de ventaja frente a los dos anteriores. Cuando nos vamos a los gastos para unos 10.000 kilómetros y tomando como referencia la versión Zenith, que viene muy bien equipada como para que no se quede tan atrás de lo que son los Mazdas, aquí nos damos cuenta que los gastos suben. La gasolina la vamos a poner en un promedio de unos 40 kilómetros por galón, gastaríamos aproximadamente unos 4 millones de pesos. El impuesto sube un poco más, el SOAT, digamos, es económico, pero lo que más sube es el tema del seguro todo riesgo, que difícilmente podría conseguir un seguro para este vehículo por debajo de los 4 millones. Esto principalmente a que se lo roban mucho y adicionalmente que en temas de seguridad es muy malo. Entonces esto hace que el seguro, la prima del seguro suba bastante. Entonces, para mantener este Kia Rio tendríamos unos gastos aproximados al año de unos 11.550.000 pesos o un promedio mensual de 960.000 pesos. Y para serles muy sincero, si yo tengo que escoger entre un Mazda 2 y un Kia Rio, siempre voy a escoger el Mazda 2, aunque se trate de un vehículo un poco más pequeño. Y ya que estamos con los Kia, pasemos al Kia Cerato, que tendríamos una dinámica similar entre el Mazda 2 y Mazda 3, lo tendríamos acá entre el Kia Rio y el Cerato. El Cerato es una versión más amplia, más cómoda y ligeramente mejor equipada que el Kia Rio, con mejor desempeño, más potencia y aún así también mayor consumo de gasolina. Tendríamos un rendimiento promedio de unos 35 kilómetros por galón, un carro muy fiable y realmente que anda muy sabroso y también es bonito, pero que al igual que pasa con el Kia Rio frente al Mazda 2, que el Rio es básicamente inferior a todo el Mazda 2, el Kia Cerato es básicamente inferior en todo al Mazda 3. Y además también sería más costoso de mantener por el mismo motivo que el Kia Rio, el tema del seguro todo riesgo. Y en este caso tendríamos unos gastos anuales aproximadamente de 12 millones de pesos o lo que es lo mismo en promedio 1 millón de pesos mensuales. Es un carro que la verdad es muy bueno, mecánicamente es muy fiable. Las transmisiones automáticas de Kia, al igual que las de Mazda y de Hyundai, son muy buenas, bastante fiables y casi no dan problemas. Pero en ese aspecto, nuevamente, si yo tuviera que escoger entre un Cerato y un Mazda 3, el Mazda 3 ganaría fácilmente. Claro está, a menos que yo me quiera montar en un carro lo más reciente posible. En ese caso, el Kia Cerato sería mejor opción, porque aquí podríamos conseguir un modelo 2018 con relativa facilidad, mientras que el Mazda 3, a duras penas conseguiríamos un modelo 2016 y no en todas las partes del país, porque los 2016 Grand Touring podríamos estarlos consiguiendo incluso por encima de los 60 en ciertas partes, pero lo normal es que valgan menos de 60. Y hablando de vehículos un poco más recientes, el Hyundai H20 es una opción bastante buena. Si bien, digamos, no es tan equipada como los Mazda 3 o incluso algunas versiones del Cerato, hay que decir que tiene una gran ventaja sobre los anteriores, y es que, primero, tiene mayor altura al piso, así que se vuelve un vehículo mucho más versátil en la mayoría del país. Segundo, es más robusto y aguantador, así que es probable que tengas que hacer menos mantenimientos o arreglos a la suspensión. Tercero, anda muy rico y no es comelón de gasolina. Adicionalmente, los repuestos siguen siendo muy económicos, al menos en comparación con Mazda. Y por último, son carros
muy fiables que casi no molestan. Claro, con este presupuesto solo podría adquirir la versión anterior, que digamos es menos buena que la versión que vino después del 2024, ya que con este presupuesto se podría conseguir más o menos un modelo 2022, tal vez un 2023. Pero los que más valen la pena son los 2024 en adelante, que se reconocen porque su parrilla viene dividida en dos. En cuanto a sus gastos, pues tenemos un gasto de gasolina de aproximadamente 4 millones de pesos, gracias a su rendimiento en ciudad que oscila a los 40 kilómetros por galón, de 40 incluso llega a ser los 45 también. Tenemos un impuesto que sí es algo costoso, tiene que ver más con el modelo y el avalúo que tiene ante el Ministerio de Transporte, donde ya entra en la segunda categoría y se cobra el impuesto sobre el 2.7%. Tenemos el SOAT de 543 mil pesos, cambio de aceite, llanta, todo similar. El seguro todo riesgo también está oscilando aproximadamente entre los 3 millones y medio y los 4 millones de pesos. Por ende, tendríamos unos gastos casi de 12 millones de pesos al año, lo que es en promedio 1 millón de pesos mensuales. Pero debo reconocer que este es un vehículo que vale muchísimo la pena. De hecho, en lo personal haría un esfuerzo un poco mayor de conseguirme un poco más de presupuesto, al menos unos 65 millones de pesos, y optaría por comprarme los modelos 2024 o 2025 que valen muchísimo más la pena por temas de seguridad, ya que esta versión anterior no es que fuera malo en seguridad, pero digamos las versiones por encima del 2024 son un poquito mejor y eso siempre está pues a favor de cualquier carro. Y finalizamos con uno de los que más me gusta y es el Volkswagen Virtus, un carro amplio, cómodo, bien equipado, con buena seguridad y no tan caro, porque con este presupuesto se puede conseguir un modelo 2019 y con algo de suerte incluso un modelo 2020. Un vehículo que viene con un motor de 1.6 litros que da un excelente desempeño con un rendimiento en ciudad de aproximadamente 40-42 kilómetros por galón, en carretera 55 kilómetros por galón. Tiene buena altura al piso, unos 17 centímetros de altura al piso, lo cual lo hace incluso un poco más alto que el Logan, así que va a tener mucha facilidad para pasar por terrenos feos. Adelanta sin mayor dificultad. Cuenta con esta entre ejes de 2.65 metros que le da buena estabilidad en curvas y adicionalmente mucho espacio a los pasajeros de atrás. Y un maletero de 510 litros de capacidad, uno de los más grandes entre los vehículos sedán. Y en cuanto a los repuestos, si bien no se pueden decir que sean baratos, tampoco son tan costosos, de hecho serían ligeramente más económicos que los de Mazda, así que no habría problema por ese lado. Y en cuanto a sus gastos, pues tampoco es que sea tan costoso, de hecho está casi parejo con lo que es el Mazda 2, solo que este es un carro que es más amplio, más cómodo y más versátil que el Mazda 2, con un equipamiento similar y con una seguridad igual de buena. Entonces es una gran ventaja. Entonces con este carro tenemos unos gastos aproximados al año de unos 10 millones 500 mil pesos, considerando un seguro todo riesgo aproximado de 3 millones de pesos, que es otra ventaja de este carro, que como tiene buena seguridad, no es tan robado y sus repuestos no son tan costosos, la prima del seguro no es tan alta, así que podríamos calcularle unos 3 millones de pesos, que podría ser diferente, obviamente porque depende de muchos factores, pero está más o menos por ese lado. Entonces tendríamos unos 10 millones 500 al año o aproximadamente en promedio unos 870 mil pesos mensuales. Y para mí estas son las mejores opciones de vehículos sedán que tengan un diseño más o menos bonito, que no sean tan dragones de gasolina, que sean bastante fiables, que sean automáticos y que sus transmisiones no den muchos problemas y que sus gastos no sean tan elevados. Para mí, la primera opción sería Mazda 2 por temas comerciales y porque ese es un carro muy equilibrado en cuanto a desempeño, gastos, consumo, equipamiento y seguridad, ¿no? Mi segunda opción, si quisiera un carro también algo modeludo, sería el Volkswagen Virtus, una muy buena opción. Mi tercera opción sería lo que es un Mazda 3, también por temas comerciales. Y si lo que voy a hacer es principalmente viajar, es muy buen carro para viajar. Mi cuarta opción sería el Hyundai HD20. Y mis últimas opciones serían definitivamente los Kias, tanto el Rio como el Cerato, muy buenos carros, bastante fiables. No estoy diciendo en ningún momento que sean malos, solo que todos los demás tienen ventajas sobre los Kias, ya sean por altura al piso, ya sea por seguridad, ya sea por rendimiento, equipamiento, lo que sea, son superiores, ¿no? Digamos, el HD20 sí es un poco inferior a lo que es el Kia Cerato en equipamiento, pero es mucho más versátil porque es más robusto y aguantador y alto que lo que son el Cerato o el Rio. Y bueno, estas han sido mis recomendaciones para el suscriptor. Muchísimas gracias por hacer ese aporte al canal, por siempre, pues las personas estar buscando y diciéndome, mire, hágame tal video. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a los que me ven y me apoyan. Ya llegamos a los 100.000 seguidores en Facebook y ya nos falta muy poquito para llegar a los 100.000 suscriptores en YouTube.
¿Qué pasa, gente de YouTube? Se dejaron ganar de Facebook. Estaban, digamos, incluso Facebook por debajo. ¿Y qué pasó? Se frenaron las suscripciones. Por favor, suscríbanse a este canal a ver si llegamos a los 100.000 suscriptores. Gracias por verme y nos vemos en una próxima.